Esta historia comienza el 3 de septiembre de 1783, con la firma del Tratado de París, que pone fin a la Guerra de Independencia estadounidense y por la cual la corona británica renuncia a 13 de sus colonias, dando nacimiento a un nuevo país. En agosto de 1845, el periodista John O'Sullivan publica un artículo titulado Anexión, donde con palabras textuales dice: el cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la Providencia, para el desarrollo de libertad y autogobierno. A lo que añade poéticamente: es un derecho como el que tiene un árbol de obtener la tierra y el aire necesarios para el pleno desarrollo de sus capacidades y el crecimiento que tiene como destino. En 1848 acaba la guerra, la intervención estadounidense en México, con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el que México renuncia a la mitad de su territorio. En los artículos 9 y 10 de este tratado se asegura la protección de los derechos civiles y de propiedad de mexicanos e indios que permanezcan en el territorio. Al ratificar el tratado en el Senado estadounidense, se modifica el artículo 9 y el 10 queda eliminado. Toma ya. El 24 de enero de 1848 se descubre oro en Coloma, California. El 15 de marzo la noticia se publica en The Californian, en San Francisco, por Samuel Bram, quien automáticamente abre una tienda de suministros para minería. El 19 de agosto la noticia llega a la costa este, publicándose en The New York Herald. El 9 de septiembre de 1850 nace California como Estado de la Unión, pero con anterioridad, ya el 22 de abril de ese mismo año, se había aprobado la Ley para el Gobierno y Protección de los Indios. Esta les niega el reconocimiento como seres humanos y, por supuesto, la ciudadanía. Ese mismo año comenzarán las guerras indias, que durarán hasta 1880, uno de los genocidios mejor documentados de la historia, donde soldados y milicianos armados por el Estado y el gobierno federal exterminaron a la población indígena. En 1851 aparece la Ley de Apropiación Indígena,
que empieza a organizar la marcha de las naciones nativoamericanas a las reservas. Mientras, en el centro de California, en 1961, los Yana del Sur ya habían sido totalmente exterminados. 3 años después, los Yana del centro y del norte pasarían de ser 2.000 personas a 50 supervivientes. En 1865 se produce la masacre de Three Knolls, de la que logran escapar 30 personas. En la persecución, otras 15 serán asesinadas. Una madre y su hijo de apenas 10 años sobreviven lanzándose al río junto con el resto de sus compañeros. En 1901, Alfred Kroeber funda el Departamento de Antropología de la Universidad de California en Berkeley y crea uno de los primeros museos etnológicos universitarios. Estudia a la mayoría de las tribus norteamericanas. Su tesis doctoral está basada en el trabajo de campo que hizo con los indios Arapahoe. En noviembre de 1908, un grupo de topógrafos halla en Deer Creek el último campamento Yaqui. 3 de los indios, al verlos, huyen asustados, mientras una anciana se queda escondida entre mantas. Dejando a la anciana tranquila, los topógrafos toman lo que les place y se van. Dos años después, en agosto de 1911, unos trabajadores encontrarían refugiado a un hombre en el matadero de Orville. No lo sabían, pero ante sí tenían al último nativo americano en ser contactado por el hombre blanco, un indio Yaqui del pueblo de los Yana. La noticia llegó hasta Kroeber, quien envió a su ayudante Waterman para que se hiciera cargo de él. 2 semanas después de su aparición y vestido como un occidental, aunque descalzo y con los zapatos en la mano, el hombre tomaría un tren a San Francisco.
A su llegada, Crover le preguntó por su nombre. Contestó que no podía decirlo, porque ya no quedaba nadie de su pueblo para nombrarlo. El doctor Crover decidió darle el nombre de Easy, palabra llana que significa hombre. Easy sería alojado en el museo, en el que se reencontraría con alguno de los objetos robados de su campamento años atrás. Más tarde, la Oficina de Asuntos Indios propone reubicarlo en una reserva india. El doctor Crover se niega y lo contrata como asistente. Poco después de su llegada, el museo abre sus puertas y Easy construye una casa yagi en la parte de atrás, donde comparte como puede su cultura, haciendo fuego por fricción y regalando a los asistentes puntas de flecha que él mismo tallaba. El museo se convierte en una institución de domingo, atrayendo más gente ese día que el resto de la semana. Para 1913, Easy ya conocía 100 palabras en inglés, era capaz de coger el tranvía y también era muy popular entre los niños del barrio. Entre las cosas que le gustaba hacer estaba visitar el hospital, donde trabajaba su doctor y amigo Saxton Poe, y donde cantaba canciones medicina yagi a los enfermos. En la primavera de 1914, el doctor Crover organiza una expedición de vuelta al territorio yagi. Easy, reticente al principio, accede. Crover, Saxton Pope, el hijo de este, y Waterman serían testigos durante 4 semanas de cómo vivían los yagi. En verano de 1915, el lingüista Sapir se reúne con Easy y trabajan juntos traduciendo muchos de los cilindros de cera en los que Easy había contado la historia de su pueblo. Debido a la carga de trabajo, Easy caerá enfermo, muriendo el 25 de marzo del año siguiente. Cuando ocurre esto, el doctor Crover estaba de viaje por Europa y manda un telegrama pidiendo que por ningún motivo se le hiciera la autopsia. Este llega tarde. Después de la autopsia, el cuerpo de Easy es incinerado y su cerebro conservado en formol.
Cuando Easy llegó al museo, el doctor Krover le preguntó qué había pasado con su familia. En lugar de contestar a la pregunta, Easy le contó la historia sobre el pato del bosque y cómo cortejaba a su novia. Historia que duraría 6 horas. Esta sería la primera de las 400 grabaciones en las que Easy compartiría, a la manera de su pueblo, todo un legado de costumbres y ritos, y el modo de entender la vida del pueblo yaqui. Otra parte importante de su legado fue su contribución a la arqueología experimental y a la arquería. Su amigo, el Dr. Saxton Pope, conocido hoy en día como el padre de la caza con arco moderna, escribiría varios libros en los que describe cómo los yaqui fabricaban sus arcos. Antes de la aparición del hombre blanco en Norteamérica, se calcula que había entre 5 y 10 millones de indígenas, repartidos en 570 tribus y 300 lenguas distintas. No pretendo ser idealista, pero en lo que se refiere a organización social, el miembro del grupo más respetado solía ser el que más aportaba. En una ocasión, un grupo de iluminados franceses comentaban asombrados cómo en una tribu se decidía todo por consenso y se podía sustituir a los jefes. La violencia sexual contra las mujeres apenas existía. Los nativos americanos contemplaban 5 géneros: hombre, mujer, hombre de 2 espíritus, mujer de 2 espíritus y transexual. En California, los indios parecían vivir en total simbiosis con su entorno, donde se practicaba la jardinería forestal y periódicamente se hacían quemas controladas para favorecer el crecimiento de brotes verdes y alimentar a los herbívoros. Los registros arqueológicos muestran una escasa violencia intertribal. Si os interesa el tema, este libro está muy bien. Lo escribió Theodora Krover, que era la mujer de Alfred Krover, el antropólogo. Esta mujer no tuvo contacto con Easy, pero basándose en sus notas, escribió el libro. Está muy bien escrito, con mucha delicadeza y sensibilidad. También hay quien dice que no es correcto del todo, que hay datos incorrectos, pero vale la pena leerlo. También dejaré algunos enlaces a una película que hay y un par de documentales. Voy a leeros un trozo. Dice Easy: no recuerdo piedra de cristal azul ni marrón. Tushy levantaba los trozos para ver el sol a través, ni esta piedra blanca y azul que el sol no atraviesa. Solo se encuentran donde han estado los Saldu. Las llevan encima y las tiran. ¿Por qué tiran los tesoros? Los tesoros dan busa. Yo no entiendo nada, prima. ¿Por qué los Saldus tiran sus tesoros? La piedra de cristal servirá para hacer buenas puntas de flecha y de lanza, pero las piedras de flores no servirán. Tushy retuvo uno de los
Tusi retuvo uno de los trozos de color azul y blanco. Podría hacerte cuentas para tu collar de conchas, si quieres. Azul y blanco, el tesoro Saldu, dice shu 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 cuando corro. Aquí, y sí, aquí con lo de piedras azules, Easy se refiere a las botellas de cristal que tiran los hombres blancos como basura. Bueno, la verdad es que alrededor de Easy, la verdad es que todo lo que hay alrededor de Easy parece una broma a veces de bastante mal gusto. No sé, desde que la ley que se supone que tenía que protegerlos fuera la que los extermina, o que se reencontrara con sus pertenencias otra vez en el museo. Eso, o lo mismo, ¿no? Que los tesoros Saldu o los tesoros del hombre blanco o que el hombre blanco tiran, su basura fueran tesoros para él. Es, no sé, te da un poco que pensar. Si lo juntas también con Hollywood y cómo se han tratado los indios americanos, pues, no sé, es triste. Yo siempre me preguntaba, digo, estos colonos que huyen de unos hombres desarrapados, armados con arcos medio desnudos y están armados hasta los dientes, pues no lo entiendo muy bien. Supongo que como cualquiera. Y luego lo trasladas a hoy en día y resulta difícil pensar que aunque todo ha cambiado, nada ha cambiado, porque hoy en día puede haber un ISI en Palestina o qué va a pasar con los territorios saharauis, ¿no? Y es un poco todo una broma. Bueno, gracias por ver el vídeo.